Los 100 horas con Fidel, refiriéndose precisamente a la democracia cubana, Ignacio Ramonet le pregunta al comandante en jefe si piensa usted que la estructura de un partido único no resulta inadaptada para una sociedad cada vez más compleja como la actual sociedad cubana. Responde Fidel: usted pregunta por un partido único, ¿no? Mientras más cultura adquiere nuestro pueblo y más conoce al mundo, más se alegra de la unidad y más la valora. Realmente veo el espectáculo de lo que ocurre en algunos países que tienen 100 o 120 partidos. No creo que se pueda idealizar esa realidad como forma de gobierno, ni se puede idealizarla como forma de democracia. Eso es una locura, una manifestación de enajenación. En muchos países el sistema electoral clásico, tradicional, con múltiples partidos, se transforma a menudo en un concurso de simpatía y no realmente en un concurso de competencia, honradez o talento para gobernar. En una elección de ese tipo se termina por elegir al más simpático o aquel que comunica mejor con las masas, a aquel que tiene inclusive la presencia más agradable, la mejor propaganda en la televisión, en la prensa o en la radio. O al final, y más bien como regla, a aquel que tiene más dinero para gastar en publicidad. Así define Fidel Alarcón en este libro el sistema democrático cubano y su diferencia con el mundo. ¿Cómo usted ve en estos 30 años del sistema del poder popular el desarrollo del sistema democrático cubano? ¿Cuáles son, en su opinión, las características que lo distinguen, que lo diferencian como un sistema de democracia participativa? Bueno, si fuéramos a señalar la más importante, la más saliente, yo diría que es un sistema que se desarrolla en condiciones de combate. Lescano hablaba de los orígenes de la guerra del 68, de la asamblea de Guaymaro. Esa es una característica de la historia cubana. El sistema político nuestro lo hemos tenido que crear, que perfeccionar o tratar de hacerlo, que desarrollarlo, siempre en condiciones de gran hostilidad. Tú también recordabas, Lescano, el abril del 59, cuando Fidel, el 9 de abril, Fidel está respondiendo a las campañitas aquellas que hacían algunos, exigiendo elecciones, ¿no? Eso es muy simpático. Yo traigo otras veces este libro aquí, Randy, ya tú lo conoces y lo voy a usar mucho, me parece que es muy importante para entender algunas cosas. Además, es un libro que tiene un valor extraordinario. Mira a ver si lo puede ver alguna cámara. Son documentos oficiales, por acá o por allá. Este es un libro publicado en 1991, que contiene documentos oficiales del gobierno de Estados Unidos desclasificados ese año, 91, pero que son correspondientes al periodo 1958-1960, relacionados con Cuba. Ellos publican estas cosas editadas, tachadas, etcétera, pero aún así hay cosas muy interesantes. Así que en el 59 ellos estaban hablando de que hicieran elecciones rápidamente, elecciones con el estilo capitalista, como si les importara tanto las elecciones en aquella época. Vamos a ver este libro. En ese mismo año, uno de los documentos desclasificados ahora no, desclasificados en el 91, como ya dije, es una circular a todas las embajadas norteamericanas, instrucción del Departamento de Estado a todas las misiones diplomáticas y consulares de las repúblicas americanas del año 59. Primera parte de la circular es un background, antecedente. ¿Cuál es el título del documento? ¿Tú sabes cuál es? Democracia contra dictadura. Democracy versus dictatorship. Y dice aquí, fíjate, el Castro, ellos siempre le dicen al compañero Fidel Castro, bueno, Castro llegó al poder como el símbolo más vivo, más vívido de la tendencia contra las dictaduras en América Latina. Fíjate, eso es lo que decían entre ellos, en privado, calladitos, mientras estaban haciendo una campaña como
tratando de presentar a Cuba como una supuesta dictadura. Y el resto de este documento habla precisamente de lo que en aquella época se llamaba la exportación de la revolución cubana, la amenaza que Cuba significaba para las dictaduras en América Latina. Está aquí, lo que pasa es que eso no se conoce hasta el año 1991. Una de las cosas que, como tú me preguntabas, las características principales, bueno, yo creo que esa es quizás la más importante. Ustedes vieron esos compañeros y esas compañeras, yo creo que ustedes lo han dicho ya, pero yo quiero repetirlo, merecen todo nuestro reconocimiento. Si pensamos en los 30 años, ha habido miles, decenas de miles de hombres y mujeres de este pueblo que han sido delegados, algunos lo son todavía, otros no, pero lo han sido en algún momento sin cobrar un salario, sin recibir ningún privilegio, afrontando además una responsabilidad tremenda, dándole cara a los problemas de la gente, tratando de buscar soluciones para problemas que, también hay que decirlo, existen en condiciones también únicas, porque este es el único país que tiene que enfrentar, desde antes de la creación de los órganos del Poder Popular, una guerra económica que, regreso a la Biblia yanqui, que tiene una característica muy importante, clarísima, que tiene que ver con la democracia. Enfoca aquí este documento para que tú veas. La mayoría de los cubanos apoya a Castro. Ese es un memorándum de un subsecretario de los Estados Unidos, abril 6 de 1960. La mayoría de los cubanos apoya a Castro. La única manera previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan de las dificultades económicas. Y no se acaba ya el memorándum, sigue más abajo. Debemos tomar todas las medidas inmediatamente para debilitar la vida económica de Cuba. Negarles recursos monetarios, dinero y suministros para provocar el hambre. Hunger es hambre en inglés. Hambre. Desperation es desesperación y el derrocamiento del gobierno. Fíjense, abril 6 de 1960. Pero antes